¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Carlos Aliaga y en esta oportunidad vamos a entrar ya al tema de hablar acerca de cómo se realiza la descomposición polinómica de numerales y cómo hacemos los respectivos cambios de base. Continuamos con el tema del sistema de numeración número 2, ¿correcto? Entonces vamos a iniciar de una vez. Bien, primero debemos conocer qué cosa es una descomposición polinómica. ¿En qué consiste la descomposición polinómica? ¿Para qué me sirve realizar una descomposición polinómica? Entonces, lo vamos a definir, ya, la descomposición polinómica, como un proceso en el cual vamos a desdoblar un numeral en una serie de productos y sumas, ¿correcto? Productos y sumas, teniendo en cuenta su base. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, dice aquí, consiste en expresar un numeral como potencias de su base, teniendo en cuenta el lugar de cada cifra. Vamos a ver de frente un ejemplo para entender en qué consiste esta descomposición polinómica. Aquí tenemos el número 342. Debemos recordar que en clase hemos dicho que los numerales se representan de diferentes formas, ¿no? Hay numerales de 2, de 3, de 4, de 5 cifras. Y todo numeral tiene una base. La base conocida y en la que hemos trabajado siempre ha sido la base decimal, o sea, la base 10. Y que es una base tácita, o sea, no se pone, no lo vamos a poder apreciar, pero está presente. En esta oportunidad tenemos el número 342 y que tiene base 10. Aquí va a estar su base. Como él no tiene nada, se sobreentiende que la base es 10. Entonces, ¿en qué consiste la descomposición? Consiste en lo siguiente, mira. Vamos a comenzar a desdoblar. Por ejemplo, este 3 que está aquí, ya voy a empezar con el 3, lo voy a tener que multiplicar por su base, que es 10, ¿correcto? Por la base que es 10. Y ese 10 va a estar elevado, ¿sí?, a un exponente, que va a depender de cuántas cifras hay después del 3. En este caso, después del 3 hay dos cifras, o sea, sería elevado al cuadrado. Ahí está, 3 por 10 al cuadrado. Recuerda que este 10 es la base. Si acá fuera otra base, por ejemplo, vamos a suponer que si acá fuera base 9, acá estaría el 9, ¿correcto? Sigamos. Ahora, luego le tocaría el turno al 4, ¿no? Este 4 va a estar multiplicado también por su base, que es 10, y esta vez ese 10 estará elevado a la 1, porque después del 4 solo hay un solo número. Entonces va a ser más 4 por 10 a la 1, ¿correcto? Y le tocaría ahora el turno a la última cifra, que sería el 2. Este 2 estaría multiplicado también por 10, pero ahora ese 10 estaría elevado a la 0, porque después del 2 ya no hay cifra, y quedaría así. 2 por 10 a la 0. Fíjate cómo se está haciendo la descomposición. Si tú te fijas, la base, ¿sí?, siempre va elevado al exponente, y ese exponente va a ir disminuyendo de 1 en 1 hasta que se vuelva a 0. Listo. Esto que acabamos de hacer es la descomposición polinómica. No lo vamos a desarrollar. Cuando ustedes le pidan hacer la descomposición polinómica, solo tienen que expresarlo de esta manera. No se resuelve, porque si tú lo resuelves, llegas a lo mismo. ¿Eh? Otro ejemplo. Tenemos acá el numeral 221 en base 3. Acá está la base 3. Entonces, vamos a hacer su descomposición. ¿Ya? Va a ser algo similar, solo que en vez de 10, ¿qué vas a colocar ahora? El 3. A ver, entonces ponemos, empezamos con el 2. Sería 2 por 3 y el 3 elevado al cuadrado. Porque recuerda que si yo estoy trabajando con este primer 2, ¿cuántas cifras hay después? 1, 2. Por lo tanto, debe estar elevado al cuadrado. Ahí está, ¿ven? 2 por 3 al cuadrado. Más, le toca el turno al otro 2, que estaría multiplicado por 3 elevado a la 1. Más, y el último valor 1 también estaría multiplicado por 3, pero el 3 elevado a la 0. Ahí está. ¿Ves? ¿Ven lo sencillo que es hacer una descomposición polinómica? Ya, esto tienes que tener muy en cuenta. ¿Ya? Observa bien. Esto es descomposición polinómica. Otro ejemplo.
Ahora tenemos un numeral de 4 cifras, en base 5. Hacemos lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Empezará primero el 3 por la base que es 5, y ese 5 estará elevado al cubo, porque después del 3 hay 1, 2 y 3 cifras. Entonces quedaría así, ¿ven? 3 por 5 al cubo. Yo le he puesto un punto que sería similar a decir la X, ¿no? Porque este es el signo de la multiplicación, también lo podemos expresar como punto. Ahora, el siguiente turno le tocaría al 0. Hay que ponerlo igual, ¿no? Ya con la práctica nos daremos cuenta que no hace falta poner el 0 porque al multiplicarlo todo se vuelve 0. Pero mientras que lo vayamos entendiendo hay que ponerlo. Entonces le tocaría ahora 0 por 5 y ese 5 elevado al cuadrado, porque después del 0 hay 2 cifras. Ahí está. Más 4 por 5 a la 1. Más 2 por 5 a la 0. ¿Listo? Aquí quiero que entiendas o que te des cuenta de algo. Mira este 5 elevado a la 0. Este 5 elevado a la 0 es una propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el exponente 0, el exponente nulo. Entonces, tenemos que recordar algo muy importante, ¿no? Aquí nuestro amiguito nos está diciendo la propiedad importante. Todo número elevado al exponente 0 siempre sale 1. Eso es la propiedad del exponente nulo. Entonces, ¿qué significa? Que este 5 a la 0, si yo lo opero, se va a convertir en 1. Entonces me estaría quedando 2 por 1, que obviamente sigue siendo 2. Entonces, eso quedaría, copio lo mismo, y aquí en la parte final solamente podría yo poner el 2. ¿Me entiendes? Entonces, quiero que te des cuenta de eso. En los dos primeros ejemplos yo he puesto el 10 a la 0, el 3 a la 0. Pero aquí he dado hincapié en que el 5 a la 0 se convierte en 1. Por lo tanto, va a ser 2 por 1, 2. ¿Qué significa eso? Que en las próximas descomposiciones polinómicas que tú vayas a hacer, la última cifra se coloca sola. Claro, porque mira, si tú resuelves 10 a la 0, esto es 1. 2 por 1, 2. 3 a la 0 es 1. 1 por 1, 1. Y aquí ve, puse 2. O sea, siempre la última cifra sale tal y como está. Un ejemplo más. Ahora tenemos un numeral donde ya hay números y letras. Y fíjate algo interesante. Los 3 primeros no tenían barrita en la parte de arriba, porque ya son números expresados. En cambio, de acá no sabemos cuánto vale A, no sabemos cuánto vale B, por lo tanto se coloca la barra, ¿sí? Para identificar que este es un número de 4 cifras. ¿Se le puede hacer, profesor, la descomposición polinómica a ese número? Sí, se le puede hacer exactamente igual. Coloco el 2, lo multiplico por n, que ahora n es la base, y lo elevo al cubo. Ahí está el primero. Más, ahora coloco a, lo multiplico por n y lo elevo al cuadrado. Ahí está. Luego le tocaría el turno al b. Coloco b, lo multiplico por n y lo elevo a la 1. Y recuerda lo que dijimos en los 3 ejemplos, en la última cifra sale sola. Ya no hace falta ponerle n en la 0, sale sola. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como debes hacer tu descomposición polinómica. ¿Correcto? Acuérdate de ese nombre, descomposición polinómica. Listo, seguimos. Ahora vamos a ver acerca de los cambios de base. Existen 3 casos de cambios de base. ¿Qué cosa es un cambio de base? Creo que su propio nombre lo está diciendo, ¿no? Consiste en cambiar numerales que ya están en una base determinada a otra base diferente. En ese sentido, vamos a tener 3 casos. Vamos con el primer caso. Primer caso, cuando yo tengo un número de base diferente, de 10, y lo quiero llevar a base 10. O sea, quiero que se entienda esto. Tú vas a tener un numeral cuya base no es 10. Y lo vas a tener que transformar o expresar o cambiar a otro numeral que sí esté en base 10. Aquí lo reafirmo. Quiere decir que la base será diferente de 10, la que te van a dar para operar, y tú tienes que cambiarlo a una base que ya sea 10. Entonces, para hacer eso,
¿Sabes lo que vamos a utilizar? Lo siguiente, mira, vamos con el primer ejemplo. Dice, expresa el siguiente numeral a base decimal, o sea, a base 10. Y acá tenemos el decimal. El número es 2032 en base 4. Ahí sabe, base diferente de 10. Tengo que llevarlo a otro numeral cuya base sí sea 10. Para eso comenzamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Descomposición polinómica. Vamos a descomponer ese número de manera polinómica. A ver, ya aprendimos cómo hacer la descomposición, así que lo vamos a hacer rápido. Esto va a ser 2 por 4 al cubo, más 0 por 4 al cuadrado, más 3 por 4 a la 1, más 2 por 4 a la 0. Acá todavía lo estoy poniendo, pero recuerda que pude haber puesto 2 nada más. Ahora, ¿qué hay que hacer, profesor? Resolverlo. Ahora sí tienes que resolverlo. ¿Sí? A ver, comenzamos a operar. Esto va a ser 2 por 64. Acá va a ser 0 por 16. Acá va a ser 3 por 4. Y aquí va a ser 2 por 1. Comenzamos a multiplicar 128 más 0, porque esto se vuelve 0. Esto va a ser 12 y esto va a ser 2. Realizo toda la suma y obtengo 142. Mira, cuando yo le aplico la descomposición polinómica, ¿sí?, lo he llevado a un número 142, pero cuya base, ¿cuánto va a ser? Claro, acá la base ya es 10. Y era lo que me estaban pidiendo, ¿sí o no? Era llevar a un número cuya base no es 10 a otro numeral cuya base ahora ya es 10. Eso era lo que me pedía el problema. Ahora, entonces, tenemos que decir que este numeral 2032 en base 4 es igual a 142 en base 10. ¿Te das cuenta? Ahora, profesor, ¿y cómo yo puedo comprobarlo? ¿Cómo yo sé que eso es cierto? Fácil. Si tú lo quieres comprobar, lo que tendrías que hacer es esto. ¿Ya? Bueno, la comprobación ahorita lo vamos a ver con calma, ¿ya? Pero sí se puede comprobar, creo que está clarísimo, ¿no?, la descomposición. Vamos con otro ejemplo. Dice, expresa el siguiente numeral a base decimal. Y nos están dando ahora 11.022 en base 3. Lo mismo, ¿verdad? Descomposición polinómica. Entonces comenzamos a poner 1 por 3 a la cuarta, más 1 por 3 al cubo, más 0 por 3 al cuadrado, más 2 por 3 a la 1, más 2. Mira, acá ya lo puse solito. Acá lo puse todavía con el exponente 0, pero acá lo puse solo. Quiero que te des cuenta de eso. Lo resolvemos. Esto sale 1 por 81, más 1 por 27, más 0 por 9, más 2 por 3, más 2. 81 más 27, más 0, más 6, más 2. Todo esto lo sumo y obtengo 116. Entonces, quiere decir que el número 11.022 en base 3 es lo mismo que decir 116 en base 10. Ahí está el primer caso de cambio de base. Cuando tenemos un número, ¿sí?, cuya base es diferente de 10 y lo quiero llevar, ¿no?, a otro número cuya base sí sea 10. Para este caso se utiliza la descomposición polinómica. Recuérdalo, descomposición polinómica. ¿Correcto? Siguiente caso. Vamos con el caso 2. El caso 2 ahora me refiere lo contrario. Me dice, cambiar un número que ya está en base 10 y llevarlo a una base diferente de 10. Si tú te das cuenta, ahora es lo contrario. Me van a dar un número en base 10 y yo debo transformarlo o cambiarlo a otro número cuya base ahora va a ser diferente de 10. Vamos con un ejemplo. Expresa el siguiente numeral 56 a base 3. Mira, 56 ese es un número que está en base 10 y lo tengo que transformar a base 3. ¿Se das cuenta? ¿Qué vamos a hacer para realizar esa transformación? Vamos a realizar divisiones.
Mira lo que vas a hacer. Coloco el número 56 y lo voy a dividir entre la base a la que me están pidiendo que lo cambie. O sea, entre 3. ¿Te das cuenta? Recuerda, agarro el número y lo divido entre la base que es 3. Profesor, ¿qué hago ahora? Comienza a dividir. Tu división normal, como te han enseñado, pero sin llegar a los decimales. Mira lo que va a pasar. A ver, procedemos a dividir. Acá va a ser a 1, porque 1 por 3 es 3. Traza la línea, se resta, me queda 2. Bajo el 6, me va a quedar 26. Busco un número que multiplicado por 3 se acerca a 26, va a ser 8. 8 por 3 me da 24. Trazo la línea y me queda 2. Hasta aquí debo llegar ya la primera parte. Mira, yo llego a obtener un residuo menor que mi divisor, porque 2 es menor que divisor. Eso ya no puedo seguir dividiendo. Entonces, este 2 va a ser, va a ser parte de mi respuesta. ¿Ya? Ten mucho cuidado. Mira, fíjate bien, ese 2 lo encerré en un círculo. Después te voy a decir por qué. Profesor, ¿ya terminé? No, no has terminado. ¿Sabes cuándo tú terminas de hacer las divisiones? Cuando este cociente que tú ves acá sea menor que tu divisor. Mientras que no sea menor, tú tienes que seguir dividiendo. ¿Qué significa eso, profesor? Que ahora a este 18 que me ha quedado como cociente, lo voy a volver a dividir entre 3. Otra vez entre 3. ¿Eh? O sea, se está formando una especie de divisiones sucesivas. A ver, vamos a dividir. Sería a 6. 6 por 3, 18. Lo resto y me queda 0. Me queda 0. ¿Listo? Entonces, este 0 va a formar parte de mi solución. Fíjate el cociente que te está quedando 6. Pero recuerda que dijimos que la única forma de que tú hayas terminado es que este cociente sea menor que el divisor. Entonces, ¿qué hay que hacer con este cociente? Volver a dividir otra vez entre 3. ¿Eh? Entonces sería A2, 2 por 3, 6, hago la resta y me queda 0. Y mira lo que ha pasado, fíjate, el cociente ya es menor que 3. Entonces, cuando ya el cociente es menor que 3, terminaste de hacer tu división. Este 0 es parte de la respuesta y este 2 también es parte de la respuesta. Fíjate que estoy tomando como respuesta los 3 residuos que obtuve más el cociente, que ya es menor que el divisor. ¿Qué se hace ahora? Voy a tomar estos números en esta dirección, ¿sí? A partir del cociente hasta el primer residuo. En ese orden lo tengo que escribir mi número. O sea, ese número sería 2002. Entonces, voy a poner, ¿ya? Entonces, llegaría a la conclusión que el 56, ¿no?, en base 10 es lo mismo que decir 2002 en base 3. ¿Te das cuenta? De esta manera, yo puedo cambiar de base a un número que está en base 10 y pasarlo a otro número que ya no va a estar en base 10. Este es el segundo caso. Ya no te confundas con el primer caso, que era al revés. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? ¿No? De repente por ahí alguien me puede decir, profesor, ¿y cómo yo sé que mis divisiones están correctas? Porque de repente yo me puedo equivocar por ahí en una división, no sé cuándo baja. Ya, ¿cómo tú lo compruebas? Siempre recuerda que hay que comprobar lo que uno hace. La única forma de comprobar es agarrar el 2002 en base 3, que fue lo que me salió, ¿sí?, y descomponerlo polinómicamente, ¿no? Claro, es la única forma. Es transformar ese número a base 10. Y para pasar este número a base 10, yo hago mi descomposición polinómica. A ver, vamos a descomponerlo. Sería 2 por 3 al cubo, más 0 por 3 al cuadrado, más 0 por 3 a la 1, más 2. Esto sería 54, que lo estamos operando de frente. Esto sería 0, ¿no? ¿Correcto? Esto también sería 0 y me quedaría el 2. ¿Ve? Y 54 más 2 me sale 56. El número que me estaban dando al inicio. Por lo tanto, mis divisiones sucesivas y mi respuesta están correctamente desarrolladas.
¿Listo? Y recuerda, ¿qué fue lo que aplicamos para ese cambio de base? Las divisiones sucesivas. ¿Correcto? Vamos al tercer caso. El tercer caso ya es una combinación de ambos métodos que hemos visto anteriormente. Porque acá me dice, el tercer caso es, tengo un numeral cuya base no es 10 y lo tengo que llevar a otro numeral cuya base tampoco va a ser 10. Entonces, en ese caso, yo voy a combinar los dos procedimientos anteriores. Vamos con el ejemplo. Me dicen, expresa 23 que está en base 4 y llévalo a base 8. Mira, numeral en base 4, llevarlo a base 8. A ver, entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Este 23 que está en base 4, lo primero que hay que hacer es pasarlo a base 10. Y una vez que esté en base 10, lo llevo a base 8. ¿Te das cuenta del procedimiento? A ver, entonces, primer paso. Voy a hacer la descomposición polinómica del 23 en base 4. Claro, la única forma de llevar este 23 que esté en base 4 a base 10 es descomponiéndolo polinómicamente. Hacemos la descomposición. A ver, sería 2 por 4 a la 1 más 3. Resolvemos esto. Esto sale 8 más 3 y eso me resulta 11. ¿Listo? Ya hice mi descomposición polinómica. O sea, ya lo pasé a base 10. Ya tengo el 11. Ahora, este 11 que me ha salido, lo tengo que llevar a base 8. ¿Cómo hago para llevar un número que está en base 10 a base 8? Fácil. ¿Recuerdas el segundo caso? Utilizo divisiones sucesivas. Entonces, agarro el 11 y lo divido entre la base que es a la que yo quiero llevar. Sería base 8. Divido a 1, pongo acá el 8, paso mi línea, resto y me queda el 3. ¿Recuerdas qué tenía que cumplirse para saber que terminé de dividir? ¿No? Que mi cociente sea menor que el divisor. Y mira, y cumple es menor. Y obviamente el residuo también. Entonces, mi resultado va a ser este 3 que me quedó como residuo y este 1 que me quedó como cociente. Y recuerda que se tomaba de arriba hacia abajo. O sea, el número que me ha salido acá es el número 13. Entonces, yo recién puedo decir que este número 23 en base 4 va a ser igual al número 13 en base 8. Ahí está, 13 en base 8. Entonces, aquí está lo que acabamos de demostrar. Entonces, este es el tercer caso. ¿Sí? Entonces, recuerda bien los tres casos. Repásalos bien. Cópialos bien en tu cuaderno y comienza a diferenciarlos. Porque la idea va a ser que tú aprendas a hacer un cambio de base. Y tienes que saber en qué caso estás para poder hacer un buen cambio de base. Hacer bien tus divisiones y hacer bien tus multiplicaciones, ¿correcto? Vamos con algunos ejercicios. Problema número 1 de tu libro, página 76. A ver, dice, expresar 748 en base 4 y dar como respuesta la suma de sus cifras. O sea, este número lo tengo que llevar a base 4. Eso me están diciendo, a base 4. Y luego dar como respuesta la suma de cifras. A ver, entonces, me están diciendo que yo lo que tengo que hacer es llevar este número que está en base 10, cambiarlo a otro número que va a estar en una base diferente de 10. Y ese es el caso número 2, ¿no? En la cual tenemos que aplicar divisiones sucesivas. Agarro el 748 y ¿entre cuánto lo tendré que dividir? Entre 4. Correcto, porque es a esa base a la que quiero llevar. Y comenzamos a dividir. A ver, a 1 por 4 es 4, hago la resta, me queda 3, bajo el 4, me quedará 34, ahora aquí va a ser a 8, porque 8 por 4 es 32, paso mi línea, lo resto, me queda 2, ahora bajo el 8, me quedaría 28, y aquí busco el número 7, quito por 4 es 28, y me queda como residuo 0. Listo, mi primer resultado. 187 obviamente es más grande que 4, por lo tanto tengo que seguir
dividiendo otra vez entre 4. A ver, sigamos. A 4, porque 4 por 4 es 16. Trazo mi línea y me queda 2. Bajo el 7, me quedaría 27. Busco un número que sería 6, porque 6 por 4 es 24. Trazo mi línea y me queda 3. Otro número, otra cifra para mi resultado. Tengo 46, sigue siendo mayor que 4. Nuevamente, otra vez a dividir entre 4. Ya sería 1, pongo el 4, no me queda nada, bajo el 6, luego pongo otra vez a 1, sería 4, paso mi línea, lo resto y me queda 2. Otro número para mi resultado. Recuerden que tienes que seguir dividiendo. O sea, esto hay que hacerlo con paciencia, ¿no? Y dividiendo bien. Tienes que seguir dividiendo hasta que este cociente sea menor que 4. Otra vez entre 4. Entonces ponemos acá a 2, 4 por 2 es 8, hago mi resta y me queda 3. Otro resultado. Y mira, ya conseguí que mi cociente sea menor que el divisor. Entonces terminé. Recuerda cómo se tomaban los números ¿no? A partir del cociente hacia el primer residuo. O sea, este número va a ser el 23.230. Entonces, ya podemos decir que 748 es igual que 23.230 en base 4. Y ahí está. Ahora, no creas que me he olvidado. Mira lo que te están pidiendo. Dar como respuesta la suma de las cifras del último número. Entonces tendríamos que sumar 2 más 3 más 2 más 3 más 0. Y eso te va a salir 10. Esa sería tu respuesta final, ¿correcto? Un problema más. El problema 3 de tu libro dice, expresar el número 31.033 que ya está en base 4 en el sistema decimal. Dar como respuesta la suma de cifras. A ver, ahora, si tú te das cuenta, tenemos un número que está en una base diferente de 10. Y me piden que lo cambie o que lo pase a otro número que debe estar en el sistema decimal. Recuerda que el sistema decimal es base 10. Entonces, mira, ¿qué método utilizaría? Tengo el número en base diferente de 10 y lo debo llevar a base 10. Ese es el caso número 1. ¿Correcto? ¿Cuál es el método? Descomposición polinómica. A ver, entonces, vamos a tomar el número 31.033 en base 4 y vamos a hacerle su descomposición polinómica. A ver, acá sería 3 por 4 a la cuarta, o sea, más 1 por 4 al cubo, más 0 por 4 al cuadrado, más 3 por 4 a la 1, más 3, porque el último queda solo. ¿Listo? Ahora resuelvo las potencias primero. Esto sería 3 por 256 más 1 por 64. Esto sería 0 por 16 más 3 por 4 más 3. Multiplico y me sale 768, acá 64, aquí 0, aquí 3 por 4 es 12 y 3. Lo sumo todo y me sale como respuesta 847. Y listo, problema resuelto. ¿Qué significa entonces? Que el número 31.033 que está en base 4 será igual al número 847 en base 10. Problema resuelto. Bien, chicos, entonces, ya, espero que haya sido clara la explicación. Tenemos que practicar bastante. Este es el tema de descomposiciones, es el tema de cambios de base. Y con la práctica, yo estoy seguro que lo vas a llegar a dominar. ¿Listo? Nos vemos, cuídense ¿no? Y recuerda, por favor, lavarte las manos, cubrirte a la hora de estornudar y no salgas de casa. Nos vemos, chicos, cuídense.